Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca de los primeros gobiernos del Ecuador. El Ecuador, tras la independencia de España, se adentró en un periodo de transición política. La formación del Estado ecuatoriano fue un proceso complejo, con figuras claves que marcaron el curso de la historia. Fundación del Ecuador. La independencia de Ecuador en el año de 1822 dio a paso a la creación de un nuevo país. Sin embargo, la consolidación de la nación ecuatoriana fue un desafío. Congreso de Cuenca. En el año de 1822 se reunieron representantes de la provincia para definir la organización de un nuevo país. La Gran Colombia. El Ecuador inicialmente se unió a la Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar, un proyecto que buscaba unificar las antiguas colonias españolas en América del Sur. Independencia de Ecuador. En 1830, el Ecuador se declaró independiente de la Gran Colombia, comenzando un camino autónomo. La primera constitución del Ecuador. Las, Tras la independencia se buscó un marco legal para un nuevo país. La primera constitución del Ecuador fue un paso crucial para establecer las bases del gobierno. En 1830, la constitución del 1830 establecía un sistema presidencialista y se basaba en principios liberales. Principales puntos. Garantizaba la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto y la igualdad ante la ley. Influencias. Su redacción se basó en las ideas de la Ilustración y la experiencia de otras repúblicas americanas. Juan José Flores, el primer presidente. Juan José Flores, un militar venezolano, fue elegido como el primer presidente del Ecuador. Su gobierno marcó el inicio del desarrollo político del país. Líder militar, Flores jugó un papel crucial en la lucha de la independencia de la Gran Colombia. Flores asumió la presidencia en el año de 1830 y se mantuvo en el cargo durante varios años. Flores implementó reformas políticas y económicas que buscaban consolidar la nación ecuatoriana. Los problemas en el gobierno de Flores. El gobierno de Flores enfrentó desafíos y controversias. La estabilidad política y la situación económica del Ecuador eran frágiles, conflictos internos. El país se enfrentó a diversas rebeliones y conflictos internos que amenazaban la unidad nacional. El Ecuador tuvo que lidiar con la presión de países vecinos como Colombia que buscaban influir en la política nacional. La inestabilidad económica afectaba la vida diaria de la población y la dificultaba la ejecución políticas públicas. Capitán Luis Urdaneta, en el año de 1768 y 1831. Luis Urdaneta fue un militar y político que desempeñó un rol importante en la historia del Ecuador. Su participación en la independencia del país y su papel en la consolidación del gobierno fueron relevantes. Su nacimiento fue en el año de 1768 y su muerte fue en el año de 1831. Cargo fue capitán del ejército. Su importancia era la participación de la independencia y en la organización del Estado. Pedro Moncayo. Pedro Moncayo fue un político que desempeñó un papel importante en la época de la independencia y la formación del Ecuador. Su legado refleja en la historia del país. Moncayo fue un militar de carrera que luchó por la independencia del Ecuador, ya que se involucró en la política del Ecuador desempeñando importantes cargos públicos. Moncayo también fue un miembro de la Asamblea Constituyente que redactó la primera Constitución del Ecuador. Pintura de Angeloni Tapia, 2014.
La obra de Angeloni Tapia representaba un momento crucial de la historia de Ecuador, capturando la complejidad de las figuras que moldearon el destino del país. La figura principal de la obra representa un líder político con una expresión que evoca la responsabilidad y el compromiso. La obra de Angeloni Tapia evoca la atmósfera de la época, con detalles que reflejan la vida de la época, la cultura y la sociedad del Ecuador. La alianza entre Flores y Rocafuerte. La alianza política entre Flores y Rocafuerte fue un momento clave en la historia del Ecuador. Estos dos líderes, a pesar de sus diferencias, unieron fuerzas para fortalecer el gobierno. Flores, un militar con experiencia en el gobierno, buscaba la estabilidad política y económica del Ecuador. Rocafuerte, un intelectual y diplomático, se enfocaba en lo que era en la educación y la cultura, desarrollando proyectos para impulsar el progreso del país. Vicente Rocafuerte, el segundo presidente. Vicente Rocafuerte asumió la presidencia en de Ecuador en el año de 1835, tras el periodo del gobierno de Juan José Flores. Su mandato se caracterizó por un enfoque en la educación y la cultura. Rocafuerte impulsó la creación de escuelas y universidades con el objetivo de promover la educación y el desarrollo intelectual del país. Rocafuerte fue un gran defensor de las artes y las ciencias. Su gobierno impulsó la creación de instituciones culturales y el apoyo a los artistas ecuatorianos. Rocafuerte también se enfocó en fortalecer las relaciones internacionales del Ecuador, estableciendo acuerdos comerciales y diplomáticos en otros países. Que tenga una excelente tarde, chicos.